Estos son más que historias, son cicatrices que decidieron quedarse, son heridas que no se esconden. Esto es la historia detrás del tatuaje. Pues en realidad fue cuando yo en mi vida adulta no entendía por qué no podía relacionarme correctamente con las personas. Y cuando digo correctamente es que uno como que convive con tanta tristeza y tanto dolor que uno no entiende cómo funciona la normalidad. La del normalidad, mundo. porque crees que esa es la normalidad. Y yo siento que dos cosas son muy difíciles de entender. Uno, que la gente nunca va a entender por lo que está pasando y que sin importar lo que la gente sepa, el mundo continúa Todo. no, o sea, no se va a detener para que usted se sienta mejor. Y segundo, que aceptar es muy difícil, marica. Pues porque es que no queda otra. No, y mira que vos bloqueaste la vuelta como me estabas contando ahora, ¿no? Sí. De que bloqueaste esos recuerdos y toda la cosa. Entonces me imagino que apenas desbloqueaste esos recuerdos, ¿qué? Es que eso fue... ¿Cómo fue la vuelta? Eso fue lo más difícil, porque es que yo fui buscando ayuda porque yo no entendía qué pasaba conmigo. Pero tú jamás esperas que eso sea lo que pasa contigo. Como lo que decíamos ahorita de que, parce, vos vas que porque tenés un uñero Ajá, y terminas con los rasgos, exactamente. hay que amputarte el pie. Exactamente, que eso fue lo que me pasó a mí, porque yo lo que quería entender era porque yo no podía Estar bien. convivir exactamente con el mundo de una forma Que no sea desde la bien, tristeza. adecuada, exactamente, que todo conectara como desde el dolor, que yo solo entendiera de esa forma. Y por eso como que yo tomé la decisión de buscar ayuda, porque yo no sentía que encajaba en el mundo. Y entonces, Que ¿cómo nadie fue la me vuelta a la entendía. ayuda? Entonces, pues obviamente antes de eso uno empieza con mucha terapia psicológica. Psicólogos, pues, sobre todo los de la CFE. Y psicólogo convencional. Psicólogo Uno convencional. empieza como, bueno, en historia con el psicólogo tú sabes que hay un problema, hay una situación. Y que ellos inicialmente empiezan como a tocar los temas familiares. Los familiares, para entenderte todo. ¿Dónde viene el tal dolor? Pero yo sentía que de algún modo, por más que yo les explicara, no lograban entender lo que yo Que estaba realmente era. pasando exactamente. Entonces sí, obviamente me ayudaron con muchas situaciones, temas familiares y cosas pues de la vida cotidiana con las que uno creció y pensaba que eran normales. Pero aún yo seguía sintiéndome muy vacía, es que yo sentía mucha tristeza que yo no entendía y un odio irracional hacia lo que yo era físicamente y lo que representaba. Y entonces como que me obligaba a buscar como... Pero como si entonces vos, digamos, te veías al espejo y decías, uy, qué O asco. sea, no me parce". gustaba exactamente nada de lo que veía, ni lo que yo sentía que no. Era como si hubiera otro yo en otro cuerpo. Pues en mi cuerpo, otra persona. Porque eran unos pensamientos que yo no entendía de dónde venían. Entonces, cuando ya uno la medicina tradicional no le ayuda con eso, pues obviamente ya uno empieza a buscar opciones. Total. Y ahí fue donde llegué, él es un médico bioenergético. Pero pues él también hacía el tema de las regresiones y el man también tenía como muchos estudios en el ámbito psicológico. Entonces esa fue una de las opciones que él me dio a mí, como hagamos una regresión y podemos, no sé, intentar ver la raíz de ese dolor que yo sentía. Y ahí fue que pasó. Y a ver, entonces, cuénteme con detalles. Usted llega al consultorio de ese marica, ¿cómo fue el proceso de pedir la cita? Pues, ¿Cómo fue todo eso? o sea, yo él lo conocí porque pues me lo recomendaron, ¿cierto? Y normal, o sea, yo pensé que yo iba a llegar a un espacio así todo rarito, nada, un consultorio médico. Normal. Bueno, y yo llegué y él empezó muy amable el señor y inspiraba esa confianza de, oh, ¿sí me entiendes? De uno poderse liberar y Exacto. soltarse. Entonces empezó a preguntarme como información así como personal, yo qué hacía, con quién vivía, pues temas que, pues normales de una consulta. Y fue muy curioso porque él empezó, yo sufría mucho en ese momento de inflamación en las amígdalas y él empezó por ahí. Claro, y la información de las amígdalas es Y mera él decía- depresión. Y no solo eso, me decía, ¿qué te estás callando? Ah, ¿Qué no estás diciendo? Entonces ahí fue donde yo le dije, es que yo no puedo recordar mi infancia, o sea, yo no puedo recordar qué viví yo cuando era niña, yo no me puedo recordar cuando era niña, las cosas que viví, yo no recuerdo absolutamente nada. Y entonces él me dijo como que me iba a colocar un medicamento para ayudarme con eso, pero yo pensé en una inyección. Y el señor empezó a hacer como acupuntura. Me acuerdo que es que eso fue hace muchos años ya, pero que me colocó eso hasta en la lengua. Y la verdad, pues uno no sabe realmente. uno no sabe qué qué tal es, eso, parce, sí, porque uno exactamente. es totalmente ignorante de eso. Pero entonces yo empecé como, yo no sentí como si yo me hubiera dormido ni nada, sino que yo empecé como a ver imágenes en mi cabeza. Como cuando uno sueña. Sí, y, o sea, como si estuviera dormida, y yo empecé a ver imágenes así en mi cabeza como de cuando yo estaba pequeña, incluso recuerdos que yo
ahorita todavía mantengo. Por ejemplo, la primera vez que me caí montando bicicleta. O sea, eran unos recuerdos que, pues, cosas como que no eran relevantes, ¿sí me entiendes? Y así empecé como a verme a mí misma pequeña, pues, pero en primera persona. Entonces empezaron a llegar a mí como recuerdos, primero, inicialmente como recuerdos así que no eran relevantes. Sí. Sentada afuera de la silla de mi, pues había una silla afuera de mi casa, en un murito, o sea, recuerdos que no. Y ya luego empezaron a llegar precisamente esos recuerdos. Cuando yo era niña, a mí me cuidaban en casas porque mi mamá trabajaba, mis abuelos trabajaban. Entonces yo la mayoría del tiempo la pasaba con la gente que me cuidaba. Y ahí en esa casa estaba ese personaje. Entonces yo me acuerdo mucho de ese señor porque... Pero espera, antes de que me conecte el señor, ¿cómo es la vuelta entonces de la regresión? Entonces vos empezás a ver Entonces yo empecé a ver las imágenes así. sí, como si fueran recuerdos, pero era como, no era como si los pudiera controlar, sino que eran imágenes y como videos que me llegaban a la cabeza. Y es muy raro porque se siente todo muy vívido, como si tú en serio estuvieras en ese momento. Hasta las sensaciones. Pero se ve así clarito como se ven los sueños. Yo o lo como veía vemos así. muy claro así como en los sueños. Los sueños vos ves que se ven como Sí. claritos y qué tales. Así lo veía. Entonces ya empecé como a llegar. Y ahí mis emociones pasaron a ser como más intensas. O sea, como que ya empecé a sentirme mal, empecé a sentir otra vez como esa tristeza. Y se me venía a la cabeza precisamente esa imagen de ese señor. Y ahí fue donde empecé a recordar los espacios donde yo estuve y las cosas que veía. Entonces, por ejemplo, yo no me acordaba que el señor hacía exorcismos y yo empecé a recordar eso en ese momento. Entonces, había imágenes donde me veía a mí misma como que me echaban agua y salía como un aceite, como que me bañaban en un aceite y luego me echaban agua fría y yo veía así en el piso como, o sea, es que yo no podía recordarlo así como tan, no sé cómo decírtelo, como esas cosas no podía recordarlas tan vívidas, sino que eran más como flashback, como por pedacitos. Sí, sí. Vamos a cortar. Yo miraba al suelo y yo veía el agua así correr toda oscura. Las personas que yo veía en esos espacios eran rostros que obviamente no eran familiares. Y las personas, las cosas que yo veía hacer, cómo se revolcaban en el piso, cómo lo mira, pues cómo nos observaban, porque no era solo yo, eran varios niños. Y obviamente ese señor hizo eso por muchos años. Porque yo pude recordarme más grande, más años, tenía como 10 años, Más o menos desde qué edad. como desde los 6 años. Entonces eran como... Es que yo lo que me imagino es, parce, usted cómo puede ser conocido un abusador y toda la cosa, marica, y vivir tranquilo, nea. Uy, parce, yo no sé cómo duermen, weón. Es que no entiendo, parce, y trato de entender y no me da nea. Y yo te lo digo como ahora que yo me pongo a pensarlo como más a profundidad, que igual cuando ese señor se murió, él sonrió como, ay, él ayudó a tantas personas. Uy, no te lo puedo creer. No, es que Sí. como dice el dicho, no hay muerto malo, parce. Ajá. Y es lo que yo te decía, Bueno, de los niños. pues nosotros éramos como 6 niños. Ajá. Unos eran nietos de él y otros eran otros niños que cuidaban ahí en esa casa. Y eso ¿Qué era lo que hacían que tenían que estar ahí? pues ahí porque pues una de las hijas de ese señor era la que nos cuidaba. Oh. Y siempre esos espacios eran muy rodeados de señoras viejitas porque el man se escondía mucho con el tema de la iglesia. Se escudaban eso, pues. Sí, porque eran puras señoras que iban a grupos de oración y toda la vaina y entonces creían que realmente estaban exorcizando personas, pero a fin de cuentas nadie sabía qué pasaba realmente con la persona que estaban exorcizando y con nosotros allá adentro, porque era algo que solo hacía él. Tan raro que mira que exorcizaba las personas, pero los tenía que entrar a usted. Exactamente. Un montón de niños, weón. Y la verdad, pues me gustaría decirte así con más detalles las cosas. No, pero es que no. muy poco Mira lo que antes estaban bloqueados logré los recuerdos. recordar, exactamente. Y pues este tipo de terapias yo las hice muy poco porque realmente cuando tú descubres lo que has vivido es muy doloroso porque es eso, uno no sabe contra qué se va, pero pues obviamente ya uno con los años ya obviamente eso es como un conjunto de ayudas ya con personas que vivieron lo mismo que tú, hablar de eso, la terapia psicológica y obviamente El hablar como es de necesario, sí, parce. y yo obviamente seguí asistiendo a terapias que no eran tradicionales, que también me ayudaron mucho. Pero entonces como que ahí tú empiezas a entender de dónde viene el odio a sí mismo, el por qué uno actúa tan
por ejemplo, en mi caso, que yo era lo que la gente me dijera que hiciera, yo lo hacía. O sea, era, no sé cómo decir eso. Sí, como permeable, pues, Sí, o sea, como... influenciable. Sí, muy influenciable. Yo sentía que yo estaba en la obligación de hacer lo que me mandaran. Claro, y todo parte desde ahí, Nea. Exactamente. Entonces, obviamente las cosas que uno vive, pues aún son cosas horribles y uno empieza, o sea, ese sentimiento empieza a reflejarse en uno mismo porque uno no saca eso a nadie más. Entonces de ahí venía el odio que yo sentía hacia mí misma porque yo sentía que me estaba como traicionando. Por ejemplo, el simple hecho de que yo en mi adultez no pudiera decir que no. ¿Qué pasaba? O sea, Todo tengo el recuerdos tiempo, de qué tal. todo el Sí, tiempo, yo no podía decir que porque yo me sentía muy mal. muy mal. Entonces, digamos, te decían, Porque sentía que estaba haciendo algo el malo. parce estaba en un chorro, ¿y qué tal? Y de una, claro. Sí, Así no claro, quisieras sí, tomar. exactamente. Y sobre todo me pasaba con la comida. Había comida que a mí no me gustaba, pero yo no era capaz de decir que no. Y yo lloraba y comía y yo era como tenía que comer. Claro, obvio. Pero entendible, Nea. Súper entendible, padre. Saber que todo parte desde ese entonces, weón. Y lo que yo te decía de esos pensamientos que estaban en mi cabeza, que yo no entendía de dónde venían, porque yo sí, pues sentía eso. Y lo que yo te decía con el tema sexual también. ¿Qué sentís que eso, digamos, cambió ese tema así íntimo y toda la cosa? Con el tema sexual, yo siento que el trabajo más grande fue el aprender a no ser completamente complaciente, sin importar qué, porque es que era como así no me gustara, yo tenía que hacerlo. Ok. Y el empezar a conocer qué era lo que a uno le gustaba realmente, de por qué venían esos gustos y esos pensamientos que uno no entendía. Es que yo me acuerdo que yo en mi adolescencia, pues, como ya entrando a la juventud, yo era como, ¿por qué me siento de esta forma? Porque lo normal no me gusta. O sea, sí, ¿de dónde vienen todos esos gustos raros? Sí, el ¿De por dónde qué, es que desarrolló exactamente. esto tan? Y ya eso va cambiando a medida que uno va sanando y entendiendo de dónde vienen muchos de esos patrones que uno no sabe. Bueno, entonces usted va donde ese loco y qué tal es, y cómo termina antes de desenvolverse ya la situación al usted recordar eso. Al principio fue muy difícil, incluso pues él mismo me recomendó terapia con psiquiatría y yo estuve con un psiquiatra, ese psiquiatra que él me recomendó muy bueno y que me ayudó mucho como porque, a ver, como que yo sentía las emociones demasiado fuertes, así fuera lo más mínimo por mi cabeza se sentía horrible y me acuerdo, hubo algo que no sé por qué se me quedó tanto en la cabeza que fue uno de esos momentos en que yo llegué en crisis y yo le decía, es que yo siento que yo me quiero morir, o sea, yo me quiero morir. Y él me dijo algo que, pues no sé qué tan cierto sea, pero que a mí me ayudó muchísimo, de que a veces el cerebro interpreta los finales como la muerte. Exactamente. Entonces, que esos finales que yo estaba teniendo de ese tiempo en que estuve sin entender qué pasaba conmigo, él los estaba interpretando como esta versión de Dana se va a morir ya. Así era que uy, qué brutal, parce. Y eso a mí me ayudó muchísimo porque había momentos en que eran cosas muy simples, pero yo tenía otra vez ese sentimiento de que yo me quería morir y como que yo me aferraba a ese pensamiento, a ese mensaje. A ese mensaje, exacto. Y sí, y aquí sigo. Aquí sigo, exactamente. Eso es muy puta, y aquí sigo. Pero mira que a la hora 20, parce, terminaste, güey, venciendo todo ese tipo de vainas que creíste que te iban a matar. Exactamente. Y pues, por ejemplo, a mí algo que me parece muy teso y que todavía se hace mucho es escudar eso con la religión. Uy, parce, eso es inaudito, negro. Y eso es muy común en los barrios populares y yo siento que casi nadie habla de esas cosas, Total. ni de las cosas que realmente pasan con los niños. No hubo un padre que tal es, parce, por allá en el Limonar hace años y que tal es que era el líder de un grupo paramilitar. Limonar allá arriba en San Antonio de Prado. Imagínese un padre. Era el líder de una de esas Bacrim. Y que eso es lo que a uno realmente como que le hace como ese clic, que es como todo detrás de la religión, Muy está todo parce. detrás de un mensaje que realmente, si te pones a ver, el mensaje es muy Es bonito. muy bonito.
y usarlo precisamente para hacer cosas Para hacer daño. malas. Pues mira el Vaticano y qué tal es, parce, un montón de quejas que ha tenido, parce, por orgías gays y toda la cosa marica que hacen allá, No, toda la vuelta. y ahora que uno es adulto, marica, uno se da cuenta. Yo tengo muchos amigos que son parte de la comunidad y ellos muestran muchas cosas que pasan sobre todo con los curas. De buenas. Sí. Ellos, o sea, te cuentan historias Sí. de que los curas Sí. los asedian y toda la cosa. Y yo he visto muchas cosas y luego veo cómo me muestra el estado de las mismas personas haciendo el sermón en la iglesia. Ay, no te lo puedo creer, Sí. parce. Y entonces, bueno, cuando se terminó entonces de tener la regresión y qué tal es, parce, No, eso fue un golpe súper duro. Es que yo ni siquiera sabía qué sentía, no entendía qué sentía en ese momento. sí, Y más porque recordar de esa forma es como, usted no sabe si es real o no, o sea, es te empezás ahí mismo a cuestionar. claro, pero luego a medida que te van explicando y tú vas entendiendo los traumas después del abuso y muchas de las formas en que las personas, como lo digo, adaptan su forma de vivir después de esos traumas, te das cuenta de que sí, pues que sí, pues una persona que lo vivió. Y a pesar de que no es igual para todas las personas, uno de cierto modo sí se siente identificado. Trina, qué chimba, parce. Y mira que después de eso y qué tal es, parce, se te ve obviamente mucho más formada, más fuerte. Sí, pero son realmente muchísimos. Obvio, parce. Claro. ¿No? Y cómo cambia completamente tu personalidad, porque por ejemplo yo antes no hablaba nada. Y qué curioso que él haya identificado eso con el tema de la inflamación de las amígdalas. Porque realmente uno tiene amígdalas en muchas partes, pero yo solo sentía ese nudo en la garganta. Y siempre caminas con el nudo en la garganta. Sí, y hay momentos donde yo siento que hay cosas que yo debo sacar, que debo hablar y se me inflaman otra vez. De bueno, parece que chimba el cuerpo, nea. El cuerpo es una máquina totalmente perfecta, weón. No, y qué chévere que hayan personas, por ejemplo, en el caso del médico, que busquen otras alternativas para ayudar a sanar. Oh, parce. Espectacular, eso me parece. Y entonces a la hora 20, ¿qué terminó pasando con ese perro? No, pues mira que obviamente uno está más, por eso yo no juzgo el tema de las víctimas que no hablan en el momento, porque por ejemplo después de que yo me di cuenta, pues obviamente yo siento que yo estaba pasando por tantas cosas en mi vida que en lo menos que pensé fue en, si me entiendes, sacar eso, pero ese señor se murió hace unos años. Sí, Y no sé por qué cuando se murió yo sentí que una parte de mí ya podía estar libre por el mundo, ¿sí me entiendes? de buena. Sí. Y me acuerdo, fue muy... porque yo me di cuenta, me acuerdo que iba caminando por Berrío y yo en ese tiempo estudiaba por ahí. Pues tenía que pasar por ahí. Y yo pasaba mucho y yo ahí en Berrío me lo encontré muchas veces. De bueno. Pues yo lo veía hacia lo lejos. Cuando lo veías, ¿qué te daban? No, es que era muy extraño porque es que yo no lograba identificar qué era lo que yo sentía. Ok, claro. Pero de alguna forma yo me sentía tranquila con el hecho de que, o sea, yo no entendía por qué, pero el hecho de sentir que yo ya era una persona adulta, como que de cierto modo me daba una tranquilidad muy extraña. Y ya cuando se murió, cuando yo me di cuenta, precisamente yo iba caminando por ahí mismo por Berrío. Y a ver, ¿y cómo llegaste entonces a darte cuenta? ¿Qué viste o qué? ¿Cómo No, fue me la cosa? acuerdo que ese día mismo, porque estábamos hablando, no sé, yo tenía que comprarle algo porque por ahí venden como eso, son los locales de bisutería. Quizás. Y ella me estaba indicando como por dónde comprarlo, no sé qué, cuando llegó y me dijo como, ay, se murió tal persona. Y Sí. yo me acuerdo que yo me quedé así, pero era como precisamente ahí en ese lugar y yo como, no sé, o sea, fue como, no voy a decir que sentí como alegría, porque no, sino que fue sentir como, El shock. sí, o sea, El shock de como, que ya que habías vuelto a traer esos recuerdos, esa persona, habías traído de nuevo todo, parce, y saber que ya no está. exactamente. Ahí murió todo. Y por ejemplo, mi personalidad en ese sentido ha cambiado mucho. Yo ya soy una persona que por lo menos es capaz de sentarse a conversar con los demás. Sí,
Eh, O sea, también se más abierta, pues. sí, es que es como si uno tuviera esa parte ahí reprimida. Uy, total. Y no voy a negar que hay momentos donde uno siente todavía mucho dolor por lo que pasó y mucha frustración, pero pues obviamente eso sí con los años se siente menos. Obvio. Pero sentís frustración de qué. No sé, yo siento que es como que esta adulta, o sea, esta yo adulta no puede hacer nada por esa yo que era Era niña. chiquita. Siento que es eso. Muy parte, pero muy fuerte, muy resiliente, nea. Es resiliente parte llegar a ese punto. Y lograr entenderlo. Es que lo más importante es entenderlo, parce. Porque otra persona, pues sinceramente, vuelve y bloquea los recuerdos. Y ya, no pasa absolutamente nada. Sí, Pero ya o se entenderlos, sumerge exacto. en precisamente como las cosas que vivió, porque es que Pues vean lo que pasó con los muchachos que estás diciendo que también iban allá, parce, y terminaron todos viciosos. sí. Todos viciosos en la calle. O sea, la gran mayoría, parce. A una chimba, va a hablar. Y qué chimba que ya al menos sea capaz de contar y toda la vuelta, eso se trata. Obviamente hay momentos donde uno se siente más vulnerable con respecto a esto, pero pues el simple hecho de saber que uno ya no está ahí en ese momento. Sí, esas. Sí. Es que ya sobrepasó. Es Sí. importante. Eso lo... Y que yo siento que lo más importante es precisamente no dejarse sumergir en esas malas experiencias. Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar en los muchachos que, por ejemplo, ahora en la calle y tan consumidos por los vicios, pues cómo se sentirán ellos, recordarán algo de eso, o si solo fui yo la que bloqueó todos los recuerdos. O ellos, digamos, poder estar así, parce, por esa misma situación. Sí, que ellos recuerden más cosas, no sé. Es que fuerte, nea. A mí incluso me da como mucho miedo porque yo a veces los veo, pues me los cruzo y me da a veces como mucho miedo de pronto que, no sé, se llegue a dar una conversación y yo me doy cuenta de más cosas, no sé, me da mucho miedo. Claro, porque es ese miedo parcial a la sorpresa. Ese miedo parcial a recibir información que uno ya, no, suerte, ya murió esa gonorrea, ya. Se acabó Sí. eso, es como el final. Pero muy chimba que, mira, hay un dicho, parce, muy, muy cierto, parce, una agrupación española que dice, dar la cara es más duro, pero al menos es real. Mira, le diste la cara a eso, parce, y te hiciste cargo de esas chimbas y saliste campeona. Qué chimba. Yo digo que el simple hecho de que eso no esté en ese momento impidiéndome vivir. Obvio, ya de salir campeón, obvio, nea. ¿Qué? Pero con remorro le digo. Ah, qué chimba. No, y lo mucho que me ha servido eso en el lugar en el que yo trabajo. Precisamente el salir un poquito más, ¿cómo lo digo? Como más sabio de Esas. tomarlo como precisamente ese empujón como para uno incluso mejorar como persona. Ok. Y como ese empujón energético, pues sí, que Sí. tal es que cada vez que, independiente de que fue algo tétrico, te puede hacer mejorar muchas Sí, cosas. eso que yo tampoco soy muy fan del ser súper optimista y ver el lado positivo Obvio, siempre, obvio, claro. pero no sé, el simple hecho de que ahora eso me sirva para ayudar a otras personas. Chimba, y mira que el hecho de contar es también indirectamente ayudar. Sí.